Evangelio de Mateo, capítulo 23. Aquí en este capítulo nos encontramos con este famoso sermón del Señor Jesucristo contra los escribas y fariseos en aquel tiempo, en aquel día. Este es un pasaje muy largo, así que no vamos a leerlo todo ahora de entrada, sino que vamos a ir considerándolo a medida que vamos leyendo y meditando, a medida que el pasaje vaya avanzando. Mi intención en esta mañana es hablarle acerca de la diferencia que existe entre el verdadero cristianismo, entre la verdadera vida que Cristo quiere que vivamos y la religiosidad. Entre religiosidad y la verdadera práctica espiritual. Esto fue lo que quiso establecer y diferenciar el Señor Jesucristo contra aquellos fariseos y escribas de su época. Al hablar de religiosidad y verdadero cristianismo, usando este pasaje donde Jesús habla contra los fariseos, hermanos, yo soy consciente que no es correcto comparar a los creyentes con estos fariseos. Sería algo injusto hacer eso. Es incorrecto. No es mi intención hacer eso. Pero lo que ocurre, sin embargo, es que existen ciertos elementos de religiosidad de los fariseos que pueden ser percibidos y vistos en la comunidad cristiana. Por eso, aunque la comparación entre los cristianos y los fariseos es muy distante, pero también es cierto que hay puntos en los que el Señor Jesús quiso describir aquí que Él criticó en aquellos escribas y fariseos que bien puede ser también aplicados a nuestras vidas, por lo menos de manera de examen o de manera referencial. Nosotros creemos que toda escritura es de provecho para todos nosotros porque la escritura se aplica a nosotros y ella fue escrita, toda ella, para nuestro beneficio. Y Mateo 23 no es una excepción. Y si este mensaje del Señor Jesucristo contra los fariseos fue preservado, o Él quiso que fuese preservado aquí en los Evangelios, hermanos, entonces, sin duda, Él quiere que ella sea leída, Él quiere que esta porción sea meditada y quiere que también sea aplicada en su iglesia. Que a la hora de ver aquellas cosas que Jesús criticó de estos hombres acerca de la religiosidad de los escribas y fariseos, nosotros también podamos examinarnos y así comprender y desear vivir nuestras vidas cristianas de manera pura, de manera simple, así como la Biblia nos enseña, y vivir el Evangelio de acuerdo a la verdad que conocemos en su palabra. Tenemos que hacer la observación que el ser humano es religioso por naturaleza, y aún las personas que no han nacido de nuevo, aún las personas que no han sido regeneradas en sus corazones y no han sido salvadas, ellas son capaces de orar, son capaces de cantar, son capaces de dar ofrendas, de hacer sacrificios de todo tipo. Y la prueba de eso es ver la cantidad de religiones falsas que existen en este mundo, donde las personas hacen prácticamente todo lo que los creyentes hacen. Ellas van a los cultos, ellas tienen predicadores y pastores, ellas dan ofrendas, hacen sacrificios, ellas salen a la calle a evangelizar, ellas reparten sus folletos, sus literaturas, tocando puertas aquí y allá, repartiendo aquello que ellas creen que es la verdad. Es decir, la religión es algo que le pertenece al ser humano, aunque él no sea salvo, aunque él no tenga una relación verdadera con el Dios verdadero. Un no creyente puede ser perfectamente una persona religiosa. Por eso nosotros no podemos medir la salvación de alguien simplemente por los actos religiosos que esta persona practica, porque un no creyente también puede ser una persona extremadamente religiosa. Por eso es necesario notar e identificar cuáles son esos elementos de la religiosidad que por momentos se pueden manifestar en la vida de aquel que es un verdadero creyente, para que nos podamos, hermanos,
rechazar para que podamos evitar y vivir nuestras vidas cristianas de manera auténtica, pura y simple. Cuando Jesús pronunció estas palabras, Él se encontraba en la última semana terrenal de vida allí en Jerusalén. Él ya había tenido varios conflictos con aquellos escribas y fariseos. En el capítulo 22 nosotros vemos el conflicto acerca de los tributos, por decir alguno de ellos. Luego una discusión acerca de la resurrección. Después una discusión de la cual cuál era el más grande mandamiento. También discutieron acerca de quién era ese Señor que está sentado a la derecha de Dios hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies, al cual hablaba David. Vemos que fue una semana extremadamente perturbadora para Cristo, porque se le ve envuelto continuamente en discusiones y en polémicas directas con aquellos escribas y fariseos que eran los líderes religiosos de aquella época. Y ahora aquí en este capítulo 23, Jesús, como estando ya cansado de ellos, Jesús como estando ya agotado de ver tanta ceguera, cansado de ver tanta terquedad, tanta incredulidad, tanta religiosidad, Jesús pronuncia entonces este sermón, siendo considerado uno de los sermones más duros que Jesús pronunció a nadie. Pero es necesario también decir que ni todos los fariseos eran así, como Jesús lo describe aquí. Había fariseos como Nicodemo, había fariseos como José de Arimatea, fariseos que verdaderamente estaban esperando el reino de Dios, que eran sinceros, que eran verdaderos, temerosos de Dios, con una fe verdadera. Pero la mayoría de los líderes de aquella época eran personas extremadamente religiosos, pero que no conocían a Dios. Pero de cualquier forma, ellos practicaban su religión pensando que estaban haciendo lo que era correcto delante de Dios. ¿Cuáles eran aquellas cosas que el Señor Jesús censuró de ellos? ¿Cuáles son esos elementos que Cristo condenó en ellos que nosotros debemos evitar? La primera cosa que el Señor Jesús censuró de ellos fue la hipocresía. La hipocresía. Dice el versículo 1 y 2 de ese capítulo 23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Probablemente no solo había en cada sinagoga un asiento especial llamado cátedra de Moisés, era una silla que estaba allí, asignado al escriba más famoso de la ciudad o pueblo donde estaba esa sinagoga, sino que en un sentido a los escribas y los fariseos como un cuerpo les podía describir como aquellos ocupantes de esa cátedra. El oficio de ellos, especialmente el de los escribas, era enseñar al pueblo la voluntad de Dios, tal como había sido revelada a través de Moisés. Ellos conocían y sabían de memoria a la perfección el discurso de la ley, pero según Jesús, el problema de ellos no era la enseñanza de ellos, porque ellos eran tremendamente ortodoxos, ellos estaban tremendamente correctos, estrictamente correctos y en lo cierto, en la doctrina. El problema de ellos es que dicen estas cosas, pero no las practican. Ellos no practicaban lo que enseñaba. Y aquí tenemos el primer elemento de la religiosidad, que se preocupan con la exactitud, se preocupan con la precisión de la doctrina, que las cosas fluyan de acuerdo a las normas, pero la verdad es que él no vive aquello que predica, no vive aquello que él enseña. Y Jesús les dice: no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen cosas, pero no las hacen. Así que esta es la primera cosa que el Señor condena en ellos, censuró en ellos, la hipocresía. La segunda cosa que Jesús critica de los fariseos es que ellos crearon muchas normas y reglas que Dios nunca mandó. Versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Estos hombres, no satisfechos con la ley de Moisés, que ya tienen muchas normas y reglas, los fariseos antes del período de Cristo, unos 150 años antes de la venida del Señor, ellos comenzaron a elaborar nuevas reglas a través de los rabinos.
Entonces la ley de Moisés decía que no se podía trabajar el día sábado, pero ellos ¿qué decían? ¿Qué era trabajar para ellos? Trabajar era andar 1 kilómetro. Trabajar era arrancar espigas, que para ellos equivalía cosechar, y por lo tanto estaba prohibido hacerlo en el día de reposo. Sanar a una persona en el día de reposo era malo, salvo que la vida de la persona estuviera en peligro realmente de muerte. La ceremonia del lavado de las manos, por ejemplo, en relación con cada comida, era algo obligatorio para todos. Mirarse al espejo estaba prohibido por si eras tentado a arrancarte alguna cana o exprimirte algún grano del rostro, y eso era ya un trabajo. El trabajo era levantar hasta 2 kilos. Si levantabas 3 kilos, esto ya era un pecado. La carga más pesada de todas era el temor estimulado por estos líderes de que las buenas obras de un hombre debían superar en número a sus malas obras si es que había de ser salvo. Pero en cuanto a ellos mismos, Jesús habla acerca de estos escribas y fariseos, habían dominado el arte de evitar las cargas que ponían ellos mismos sobre otros. Ni con un dedo, dice que ellos intentaban moverlas. Y aquello que ya era pesado, ellos lo transformaban entonces en algo aún más pesado, creando normas que Dios nunca mandó. Este es otro aspecto de la religiosidad. Ella inventa normas. Ella crea reglas que Dios nunca mandó. Hoy en día serían normas como: es pecado ir al cine, es pecado ir a un teatro, es pecado cortarse el pelo, es pecado usar arete en la iglesia, es pecado usar pantalón largo, y cuántas reglas más no tenemos nosotros hoy en día similar a estas cosas. Es un legalismo en medio de las iglesias cristianas que pone cargas en el pueblo de Dios que Dios no mandó. La tercera cosa que Jesús criticó de los fariseos es que ellos buscaban la aprobación de los hombres. Dice el versículo 5, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Aquí Jesús nos da ejemplo de una de las maneras que los escribas y fariseos trataban de reconocer o de traer a sí mismo alabanzas. Las filacterias eran unas cajitas de cuero con versículos de la Biblia allí dentro, pequeños estuches, cajas o cápsulas de cuero que contenían tiras de pergaminos escritos con pasajes de la ley, que el judío amarraba en su mano, lo amarraba en su frente. Allí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 8, cuando Moisés escribió esto, era para que cuando ellos fuesen introducidos en la tierra prometida, ellos se cuidaran de no olvidarse de Jehová, el Dios que los sacó de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. Entonces tenían que tomar la palabra de Dios y amarrarla en su corazón y en su mano y en su frente. Pero esto no era algo literal de parte del mandamiento, sino un lenguaje figurado, porque mano y cabeza significan lo que yo pienso y lo que yo hago. Pero ellos interpretaron aquello de manera literal y fabricaron cajas de cuero donde la colocaron allí con versículos dentro y las amarraron en sus frentes y en sus manos. Pero el problema más grande es que el fariseo mandaba fabricar una caja de 20 por 20. Una caja enorme, y la amarraba allí en su mano, en su cabeza, y salía caminando por la calle para que los hombres dijesen: ¡oh, qué hombre más religioso! ¡oh, qué hombre más santo! Y todos podían ver qué piadoso y qué observador de la ley era aquel hombre que llevaba aquella caja en su cabeza. También agrandaban o alargaban los flecos de sus mantos, y esto por la misma razón, que se hicieran más visibles esos recordatorios de la ley de Dios, de modo que otros, al ver a estos escribas y fariseos, los honrasen por su maravillosa devoción, por esa celestial piedad que se le veía por sus largos flecos o sus enormes filacterias. Eso es lo que hace la religión.
busca agradar a las personas, busca impresionar a las personas. Un religioso en los días de hoy es alguien que practica el cristianismo, que hace las cosas relacionadas con la vida del cristiano simplemente preocupados para traer una apariencia sobre los hombres. Es el agradar a los demás, es ostentar su religiosidad. Jesús condenó eso. La cuarta cosa que Jesús condena de los fariseos es la autoexaltación. Dice el versículo 6 al 12. Y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no os llaméis Padre, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, es que está en los cielos, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Los fariseos usaban la religión que ellos practicaban para promoverse delante de los hombres. Ellos amaban los primeros lugares en los banquetes. Cuando se hacían estos banquetes allí, ¿sí? Había lugares en las primeras filas que estaban reservados para las autoridades. Y los fariseos les encantaba sentarse allí delante y ser distinguido por los demás, para que todos pudieran ver que él era una persona especial. Y así también en la sinagoga. Allí estaban esos primeros lugares en las sinagogas que eran asientos reservados para las personas especiales, para las personas quizás de mayor autoridad. Y el fariseo amaba eso. Él amaba sentarse allí, para que todo el mundo pensara que él era alguien especial por estar allí. En las plazas, a los fariseos les gustaba, les encantaba que le dijeran reverendo, maestro, rabí, hola pastor, ¿cómo está? Buenas tardes, doctor, ¿cómo está el Señor? Al fariseo le gustaba muchísimo todo ese halago. Le gustaban los títulos, maestro, rabí. Él apreciaba aquellas cosas. Pero Jesús dice, pero vosotros no querráis que os llamen rabí o maestro. Aquí Cristo no está prohibiendo en ninguna manera este título, sino que está condenando cuando usamos estos títulos para adular a alguien, o lo usamos para adularnos a nosotros mismos. Uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre a ninguno, Padre vuestro a nadie en la tierra, dice. Aquí claro que Cristo no está prohibiendo que yo llame a mi progenitor Padre, ¿verdad? Sino que está prohibiendo que yo no haga de alguien mi Padre. Que no usemos este título para adular a nadie. O que alguien diga de sí mismo, yo soy el padre de esta idea. O yo soy el padre de esta iglesia. O yo soy el maestro de esta iglesia. Que nadie use estos títulos con este objetivo, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Dice el versículo 10, ni seáis llamados maestros. Esta palabra maestro aquí la traducción es guía. Ni seáis llamados guías, porque uno es vuestro guía, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Él quiere ser grande, que sirva, dice el Señor. Que sirva. El ascenso en el cristianismo es a través del servicio. En la religión, la grandeza se obtiene a través de títulos. Se obtiene a través de posesiones, de los primeros lugares, de la ostentación. Pero en el cristianismo, quien quiera ser grande, tiene que comenzar a ser pequeño. Porque él va a servir a los hermanos y no ser servido. Cristo dice en el versículo 12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Quien se exalte aquí en este mundo, delante de Dios, en el día del juicio será humillado delante de los hombres y delante de Dios. La religión busca exaltación humana, pero el cristianismo nos convierte en siervos de Dios.
¿Por qué Jesús condenó estas cosas? Aquí del versículo 13 en adelante, Jesús cambia ahora la dirección de su discurso, porque hasta aquí Él viene hablando a sus discípulos. Pero a partir de ahora, Él comienza a dirigirse a los fariseos. Ahora Él empieza a pronunciarse directamente a los fariseos. Y Él dice 8 ayes. Ay de vosotros, ay de vosotros, ay de vosotros. 8 veces. Y estos ayes son expresiones de condenación. ¿Por qué Jesús condenó esta religiosidad de los fariseos? Presta atención. Porque este tipo de actitud religiosa impide que el religioso sea salvo y también impide que las demás personas sean salvas. El versículo 13 dice: Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Los escribas y fariseos lo que deberían estar haciendo es abriendo el reino de los cielos para que las personas entren en él. Porque ellos conocían la ley, ellos conocían la palabra de Dios, conocían los profetas, conocían el mensaje. Ellos eran los conocedores de todas estas cosas. Pero por culpa de su religiosidad, ellos no entendieron ni entraron en el reino de Dios, y por su enseñanza y por sus ejemplos, ellos no dejaban a las demás personas tampoco entrar. Si aplicamos esto hoy en día, vemos que la religiosidad tiene consecuencias terribles, terribles. Porque personas que son religiosas, pero que no son salvas, ellas acaban dando un pésimo ejemplo a los demás. Ellas no entran en el reino de Dios y acaban siendo un tropiezo para aquellos que sí quieren entrar. Este tipo de actitud religiosa impide que el mismo religioso se salve y también que se salven los demás. Son piedra de tropiezo para que otros entren. La segunda razón por la cual Jesús condenó la religiosidad de los fariseos es porque la religiosidad es simplemente una capa para esconderse de sus pecados. Dice el versículo 14: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretextos hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. El fariseo llegaba en la casa de la pobre viuda, esa viuda que estaba sufriendo, y decía: yo voy a orar por usted, pero usted debe saber que mi tiempo de oración se paga. 1 minuto de oración, 1 dracma. 2 minutos de oración, 2 dracmas. La señora sabe que nosotros necesitamos ganarnos la vida, ¿verdad? Entonces el fariseo hacía largas oraciones en las casas de estas viudas porque su propósito era devorar los pocos recursos que tenían estas pobres viudas. Usando la religión como pretexto, como un medio para poder camuflar su pecado, para camuflar su ganancia deshonesta y su amor al dinero. Hermanos, de la misma forma, la religiosidad es una capa para cubrir pecados serios. Personas celosas que frecuentan las reuniones, que no faltan a las reuniones de oración, que no faltan a los cultos, son activas, ejerciendo ministerios oficiales en la iglesia, y de repente se descubre que todo aquello es una capa, que aquella persona resultó ser una persona deshonesta, ladrona, casos de inmoralidad sexual, personas años en la iglesia, por medio de su religiosidad, cubriendo aquello. Hombres que maltratan a sus esposas, pero que en la iglesia nadie sospecha de eso. A veces la religiosidad es una capa para esconder pecados graves y terribles. Por eso Jesús condena la religiosidad, porque el religioso, él vive justificándose y lo hace a través de sus prácticas religiosas. La tercera razón por la cual Cristo condena la religiosidad es porque ella lleva a las personas al infierno.
Dice el versículo 15, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros». Los fariseos eran personas extremadamente activas, fervientes evangelistas. Ellos iban de puerta en puerta buscando prosélitos, haciendo todo tipo de esfuerzos, recorriendo mar y tierra para conseguir adeptos para ellos. Pero al fin, esos pobres se hacían doblemente más hijos del infierno que ellos, porque ya estaban en camino del infierno. Ahora, a través de esa religiosidad, se puede decir que cuánto más difícil ahora es sacar a esa persona de allí, donde esas personas quizás se hacen aún más celoso que ellos, más religioso que ellos, doblemente al infierno. La religiosidad lleva a las personas al infierno. La verdad es que esas personas al fin nunca nacieron de nuevo, nunca fueron regeneradas, nunca tuvieron una relación real con Dios, nunca tuvieron un encuentro real con Dios. Por eso la religiosidad es tan peligrosa, porque conduce a la persona al infierno. Y la persona piensa que porque ella va a la iglesia, porque ella ofrenda, porque está en el ministerio, porque es predicador, porque es pastor, porque es un miembro de la iglesia hace años, ella piensa que esas son evidencias de que ella es salva. Pero puede no serlo. Por eso Jesús advierte, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque por vuestra religiosidad conducís a las personas al infierno». La cuarta razón por la que Jesús condenó la religiosidad de los fariseos es porque la religiosidad se enfoca en lo que es secundario y deja de lado lo que es más importante en la vida cristiana. Aquí son 2 ayes que el Señor usa. De los versículos 16 al 24 leemos, «Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está en él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él». Versículo 23, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y en eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello». ¿Qué tienen en común estos 2 ayes? Es que en ambos casos los fariseos se centraban en cosas pequeñas, en cosas diminutas, en cosas secundarias, y se olvidaban del cuadro mayor, lo que era más importante. Y es eso lo que el religioso hace. Él está preocupado mucho por las cositas pequeñas, con los detalles, y se olvida de las grandes cosas virtuosas, de las cosas centrales de la vida cristiana. En el caso de los fariseos, primero era la cuestión del juramento. Era común jurar en ese tiempo, los judíos juraban. La Biblia no prohíbe el juramento, sino el jurar en falso, el jurar en vano. En algunas ocasiones, como dice nuestra confesión de fe, hermanos, el juramento es lícito. Pero los fariseos hacían del juramento una cosa vana. Miren cómo se manifiesta la religiosidad. Ellos decían que si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. ¿Por qué es que el judío quería coger la conciencia del que juraba por el oro? Porque ellos se quedaban con el oro. Y hacían que jurar por el oro era más importante que el templo. Si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor.
Es decir, ellos estaban más preocupados por la ofrenda de la persona en el sentido que ella, más que en el sentido de que ella fuese, o esa ofrenda fuese acepta por Dios. No, su mirada estaba en la ofrenda. Por eso cambiaba el rol. Jesús los reprende diciendo, ciegos, ¿cuál es mayor? ¿Qué es lo que santifica el oro? ¿No es el templo? ¿Qué es lo que santifica la ofrenda? ¿No es el altar? Si tú juras por el cielo, estás jurando por Dios. Todo lleva a Dios. Ustedes están ciegos, ustedes están torciendo la palabra de Dios y enfocándose en las cosas secundarias, movidos por el interés mezquino de ustedes. Es lo mismo en el versículo 23, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Estas tres cosas, la menta, el eneldo y el comino, eran elementos usados para condimentar los alimentos. Y estos hombres observaban escrupulosamente el poder diezmar eso de manera milimétrica y precisa, el diezmo de estas cosas. Y estas cosas las racionaban de manera perfecta y exigían a los seguidores también que hicieran lo mismo. Pero el tema es que la ley de Moisés no se dice una sola palabra en cuanto a diezmar estas cosas. No hay un mandamiento para esto. En lo que tuviera que ver con los productos del campo, debían ser diezmados los tres grandes granos y cultivos de la tierra, que era el grano, el vino y el aceite. Eso sí, los escribas y fariseos estaban siempre aumentando y forzando la ley en una forma exagerada e ilegítima. Pero caían en el olvido de las demandas más importantes de la ley, a saber, la justicia, la misericordia y la fidelidad a Dios. Alguien puede estar tan preocupado con las cosas de la iglesia, de la organización de la iglesia, de la limpieza de la iglesia, que acaban olvidando que el cristianismo no es eso. El religioso lo que hace es tomar todos esos recursos dados por Dios y hacer de ellos un fin en sí mismo. Eso es lo que hace el religioso. Pero se olvidan que estas cosas existen, Dios las ha dado para llevarnos a Dios, para relacionarnos con Dios, para llevarnos a vivir vidas de justicia, de misericordia y de fe. El Señor los llamó guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. El mosquito era el animal inmundo más pequeño y el camello es el animal inmundo, el animal más grande que el judío podía conocer. ¿Ven la cuestión aquí? Eran muy cuidadosos en los detalles, pero pecaban en lo más importante. Pecaban en lo más importante. Jesús está condenando esta actitud religiosa de ser muy cuidadosos en las actitudes secundarias, pero se olvida de ser santo. Se olvidan de orar al Señor, se olvidan de amar al prójimo, se olvidan de hacer misericordia, se olvidan de hacer bondad, se olvidan del relacionamiento con Dios, se olvidan de hacer justicia. Pero están tan preocupados por... La quinta razón por la cual Jesús condena la religiosidad es porque lleva a las personas a preocuparse por lo que es externo, olvidándose de lo interno. Aquí nuevamente hay dos ayes en cuanto a esto. Versículo del 25 al 28 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Versículo 28, así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Jesús usa aquí dos figuras para ilustrar este punto de la religiosidad. Primero, la ley ceremonial que mandaba al judío a hacer ciertas limpiezas. Cuando el judío iba al mercado o a la plaza, él siempre estaba con el riesgo de tocar alguna cosa que estuviese impura.
de que alguien hubiese manipulado aquello impuro y que ellos lo tocaban también y quedasen también impuros. Allí había muchas personas contaminadas, ellos no se querían contaminar. Entonces llegaban a sus casas y todo lo que ellos habían comprado, desde alimentos hasta utensilios, ellos lo lavaban todo de manera escrupulosa. Pero esto no era una cuestión de higiene, esto era una cuestión de religión. Jesús condena el hecho de que ellos se preocupaban por el exterior, pero por dentro ellos estaban llenos de huesos muertos de toda inmundicia, de todo pecado, de toda corrupción, de toda envidia, de toda inmundicia, de todo celo. Eso es lo que hace la religión. La religión se preocupa y se ocupa con lo exterior de la persona. Con lo exterior de la persona, con normas, con reglas, pero se olvida de la necesidad íntima de ser una persona convertida. Se olvida del quebrantamiento del corazón. Se olvida de la fe verdadera. Se olvidan de un amor que tiene que salir desde el corazón. No es solamente no adulterar, sino que es no pensar en el adulterio. No es solamente no matar, sino también no querer que el hermano muera. El religioso se ocupa de la apariencia, pero nunca trata con las cuestiones de su corazón. Nunca. No está preocupado con el interior. La segunda ilustración que Jesús nos da aquí acerca de esto es los sepulcros. Los fariseos también les gustaban embellecer los sepulcros de los antiguos. Estos eran bonitos por fuera, pero por dentro estaban llenos de huesos descompuestos, corrupción, carne putrefacta, podredumbre. Y Jesús los compara con esto. Qué duro, ¿verdad? Qué duro. ¿Te imaginas que alguien te diga a ti esto? ¿Que tú eres esto? ¿Que tú eres algo así? Porque eres una persona tan preocupada por adornar lo exterior, para parecer justo delante de los hombres, pero por dentro, ¿qué pasa por dentro? La sexta y última razón por la cual Jesús condena la religiosidad es porque ella siempre impide que los religiosos oigan la palabra de Dios. Dice el versículo 29 al 32, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas». Versículo 32, «Vosotros también llenáis la medida de vuestros padres». En la época del Antiguo Testamento, Dios siempre mandó profetas a hablarles a aquel pueblo que era extremadamente religioso. Dios envió a hombres a quienes Él reveló su palabra y a quienes Dios levantó para decirles al pueblo su voluntad. Pero el Señor decía en ese tiempo, yo estoy hastiado de vuestras ofrendas. Miren lo que leímos nosotros allí en Isaías 1. Estoy hastiado de vuestros cultos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Este era el mensaje de Dios al pueblo religioso. No me traigáis más vana ofrenda. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien y buscar el juicio, restituir al agraviado. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, que vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fuesen rojos como el carmesí, serán como blanca lana. Si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisierais y fueseis rebeldes, seréis consumidos a espadas, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Esto es lo que siempre Dios ha hecho. Levantaba un profeta para que a través de su palabra Él hablase al pueblo religioso que se volviese de su religiosidad. ¿Pero qué hacía el pueblo? El pueblo perseguía a los profetas, el pueblo apedreaba a los profetas y los mataba. No querían oír. No querían oír.
La historia central de todo el Antiguo Testamento es la historia de Dios intentando convencer a aquel pueblo que se volviese de su religión a la verdad de Dios. Pero el pueblo no quería oír. Y aquí los fariseos le dicen a Jesús: si nosotros hubiésemos vivido en la época de nuestros padres, nosotros hubiéramos recibido la palabra de Dios. Pero Jesús les dice: hipócritas, ustedes están pronto a matarme. Ustedes están planificando matarme. Vosotros también llenás la medida de vuestros padres, celosos de la tradición, pero rehúsan oír la palabra, la verdad de Dios. Eso es lo que hace el religioso. Él siempre rechaza oír la verdad. Siempre rechaza oír la palabra de Dios. Entonces Jesús termina condenándolos diciendo: ustedes no van a escapar del infierno. Versículo 33 al 36 dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Resulta que 35 años después que Jesús pronunció estas palabras, los romanos cercaron Jerusalén y después de sitiarla durante 3 años, los romanos mataron a más de 500.000 judíos. Más de 500.000 judíos. Todos los demás judíos se dispersaron por todo el mundo. Ellos destruyeron el templo por completo hasta sus cimientos y destruyeron absolutamente toda la ciudad. Cumpliendo así lo que dijo Jesús: de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación, dijo el Señor. Hermanos, lo que dije al principio, no sería correcto o sería deshonesto compararlos a todos ustedes con los escribas y fariseos, pero presta atención lo que te voy a decir. Tú sabes que te estás volviendo un religioso cuando estás más preocupado con el aseo de la iglesia, más preocupado que no falte nada durante el receso en la iglesia, más preocupado por ver la ropa del predicador, más preocupado por ver cómo se visten los otros, que de la predicación de la palabra. Tú sabes que te estás volviendo religioso cuando llevas más tiempo preparándote delante del espejo antes del culto que preparándote espiritualmente para presenciar ese culto. Tú sabes que te estás volviendo religioso cuando no consigues tolerar los errores de los demás, que los demás tienen que cumplir todas las cosas a la perfección meticulosamente, pero nunca llegan a cumplir o a llenar tu medida. Nunca llegan a cumplir tu juicio. Pero tú eres muy tolerante con tus propios errores, con tu debilidad, etc. Tú sabes que te estás volviendo religioso cuando estás más preocupado de saber cuántas personas visualizan tu predicación en internet. Esta es una tentación para todo predicador. ¿Estás más preocupado por esto que orar el tiempo suficiente para que la palabra que tú impartiste sea la iglesia santificada por ella? Tú sabes que te estás volviendo religioso cuando eres celoso en cuanto a las ofrendas en la iglesia, pero tratas mal a tus empleados, tratas mal a tus compañeros de trabajo, no perdonas quien te ofende y no practicas misericordia para con los pobres. Tú sabes que te estás volviendo religioso cuando tu vida cristiana gira en torno a ser reconocido en la iglesia como alguien, cuando te importa demasiado la opinión de los demás sobre ti
y haces todo tipo de cosas para ser visto, pero dejas de tratar con el interior de tu corazón. Dejas de tratar con tus pecados, con tus males, delante de Dios. Tú sabes que te estás volviendo religioso cuando te has vuelto tan lleno de conocimiento y resulta que desprecias a otros que Dios no le ha dado tanta luz como te la ha dado a ti. Y en vez de preocuparte, crecer en humildad delante de Dios y de los demás, lo que haces es enaltecerte por el conocimiento que Dios te da. Y criticas a otros y menosprecias al que no sabe tanto como tú. Nosotros debemos guardarnos, hermanos, de la religiosidad que nos llevan a vivir vidas centradas en nosotros mismos, en nuestro victimismo, en nuestras propias necesidades, sin ser conocidos por los demás. Nosotros debemos guardarnos, hermanos, de estas cosas. Miren cómo termina el capítulo 23. Jesús lamentándose, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí Jesús está hablando de todas las tentativas de Dios de juntar a su pueblo, de unir a su pueblo, de traerlos debajo de sí, bajo su protección, para tener un relacionamiento con Él verdadero, personal, íntimo. Y Él dice que el pueblo no quiso. El pueblo no quiso. La pregunta es, si nosotros somos el pueblo de Dios, si nosotros somos el verdadero pueblo de Dios, Dios continúa llamándonos para que nos cobijemos debajo de sus alas, porque Él no quiere tener una religiosidad, hermanos, con nosotros. Él no quiere tener una relación superficial, mentirosa, sino íntima. Por eso nos llama. Pero la pregunta es, ¿nosotros queremos eso? Nosotros queremos eso porque Israel no quería. Israel no quería ampararse en Dios. ¿Queremos vivir para Dios o queremos vivir para nosotros mismos, en nuestra religión, agradándonos a nosotros mismos, buscando nuestra propia gloria? ¿Queremos, deseamos, ansiamos eso? Si no queremos, las cosas continuarán como están o como siempre fueron. O como siempre fueron. Si nosotros queremos crecer, si nosotros queremos progresar, si queremos vivir delante de Dios una vida mejor, de obediencia, de honra al Señor, es necesario dejarnos reunir por Dios debajo de sus alas, en la unidad con Él, en la unidad con la Iglesia, en una relación verdadera con Él, en una relación verdadera con la Iglesia, y dejando de lado todo aquello que Él nunca ordenó, y vivamos siempre solo para agradarle a Él, glorificarle a Él y edificar a su Iglesia. Esta es nuestra lucha, hermanos. Es la lucha diaria contra nuestra religiosidad, contra nuestro corazón malvado que se quiere apartar de Dios y apartar de todo aquello que tenga relación con Dios. Eso es propio de hombres y mujeres pecadores. Es nuestra lucha que tendremos que tener hasta que el Señor nos llame a su presencia. Nuestra religiosidad, seremos tentados continuamente a traer todo sobre nosotros mismos. Esta es nuestra lucha. ¿Podemos seguir por ahí? ¿O podemos dejar que Dios nos ampare debajo de sí para que podamos vivir una vida cristiana verdadera, en una relación verdadera con Él y con su Iglesia? La pregunta es, ¿queremos o no queremos? Vamos a dar gracias al Señor por su palabra.